El Papa en la Iglesia Católica. ¿Se ha interrumpido alguna vez la sucesión de papas desde Pedro hasta el día de hoy? Y si se interrumpió, ¿se perdió la sucesión apostólica o no tiene nada que ver la sucesión papal con la sucesión apostólica? Vamos a estudiar un poquito esto para entenderlo. ¿Qué tiene que ver la sucesión apostólica con la elección del Papa? Vamos a analizar. Entonces, tenemos por un lado la sucesión apostólica por imposición de manos, a través de la cual se va ordenando los presbíteros, obispos, diáconos, ¿no? Desde Pedro hasta el día de hoy. En la Iglesia Católica nunca se ha interrumpido la sucesión apostólica en la cual se ordena a la persona por imposición de manos y se le pasa la ordenación de obispo, presbítero, diácono, y esa sucesión apostólica, porque viene de los apóstoles, nunca se ha interrumpido. Ahora, ¿la sucesión de papas se ha interrumpido? Sí, varias veces. ¿Por qué? Por distintas situaciones, por situaciones políticas, porque un papa falleció, porque abdicó, renunció, y mientras este papa muere o renuncia por tema de salud, por lo que sea, hasta que se elige un nuevo papa, puede pasar determinado tiempo. ¿Y se interrumpe la sucesión apostólica entonces? Mientras tanto, no. No, porque el Papa no tiene que ver con la sucesión apostólica. Aunque es parte de la sucesión apostólica, no es interrumpida por la falta de un Papa. ¿Por qué? Porque la sucesión apostólica es la forma de ordenar a los obispos, presbíteros y diáconos. Entonces el obispo ordena a un presbítero, un diácono. Entonces se va pasando de obispo a obispo la sucesión apostólica. Los obispos en las reuniones para elección de papa se reúnen, lo ponen a votación y eligen el nuevo papa. Pero por distintas circunstancias esto puede ser programado o puede ser que se interrumpió por determinados motivos. Les voy a mostrar, he preparado un documento para este tema, como hago siempre, y les voy a leer un poquito cómo ha ocurrido algunas veces en la historia. ¿Por qué hablo de este tema? Porque he escuchado a algunos de los hermanos protestantes que dicen, bueno, si se interrumpió la sucesión de los papas, entonces se interrumpió la sucesión apostólica, pero no, eso es porque no han entendido cómo se elige un papa y qué es la sucesión apostólica. La sucesión apostólica fue la ordenación de Jesús a los apóstoles y cómo los apóstoles luego fueron seleccionando a las personas y ordenándolas por imposición de manos. Esta imposición de manos que ya venía del judaísmo, no es un invento cristiano. Jesús utiliza la imposición de manos porque Él es Dios y Él hace descender el Espíritu Santo sobre las personas, ¿no? Para curarlas, para darles una misión. Entonces Él impone las manos, curaba, resucitaba, daba el orden a las personas, en este caso los apóstoles, y los envía a los apóstoles a bautizar, a evangelizar, y entonces cada vez que había que ordenar a alguien nuevo, se reunían, imponían las manos y lo ordenaban, ¿no? Imponer las manos que tiene que ver con la sombra de Dios y el pedir, invocar al Espíritu Santo, ¿no?
Jesús es Dios, pero los demás, las personas, invocan al Espíritu Santo. Entonces, eso se llama epíclesis. Ya en el Antiguo Testamento vemos que el mismo Moisés impuso las manos a los 70 ancianos. Bueno, ese tema de la imposición de manos para ordenar viene del judaísmo y ha continuado en el judaísmo para ordenar a los rabinos. Se les impone las manos para ordenar a los rabinos. Entonces, en el catolicismo, en la iglesia cristiana original, se impone las manos para ordenar, y eso es sucesión apostólica. Solo aquellos que fueron verdaderamente ordenados pueden ordenar a otros, si están en condiciones de ordenar. Los obispos son los que ordenan. Entonces, esa sucesión apostólica ha continuado en la Iglesia Católica desde Pedro hasta hoy. Cuando Lutero produce la Reforma y se separa de la Iglesia, bueno, Lutero no pudo transmitir la sucesión apostólica porque él no era obispo. Entonces él no pudo transmitirla a su Reforma. Y ahí se corta la sucesión apostólica para los hermanos protestantes que ya no tienen ministros ordenados. Tendrán pastores, pero no tienen la posibilidad de hacer sacramentos y no pueden realmente hacer la última cena, ¿no es cierto? El memorial de Cristo, de la Eucaristía, ya no pueden porque no son ministros ordenados. Solo los ministros ordenados pueden realizar válidamente la Eucaristía. Ahí es donde viene el tema. Realmente los ministros ordenados pueden dar los sacramentos, ¿no? Bautismo, confirmación, casamiento, extrema unción, reconciliación, ministros ordenados. Nuestros hermanos protestantes tienen pastores. Está bien, genial, pero no son ministros ordenados y por lo tanto no pueden dar sacramentos, ¿no es cierto? Porque no tienen la facultad, no tienen el poder que se transmitió desde Jesús hasta hoy. Lamentablemente es así. Le dan vuelta, le buscan la vuelta, dicen no, pero se habían instituido pastores. Bueno, pueden enseñar la Biblia, pueden transmitir la doctrina, siempre que estén acordes a la doctrina original, pero sacramentos no. No pueden realmente dar la última cena, no pueden dar la Eucaristía. Realmente no tienen facultad, no pueden ordenar, no tienen capacidad de ordenación, no están totalmente fuera de la sucesión apostólica. Lamentablemente es real y es así, y no se puede hacer nada al respecto. Así lo determinó Jesús, y así fue como la iglesia primitiva lo hizo desde el principio, así lo hacen los judíos para ordenar a los rabinos, o sea, no es un invento católico esto. Es así, así fue siempre. Se hizo siempre así, por imposición de manos, para invocar al Espíritu Santo. Entonces le voy a mostrar cómo algunas veces el papado se interrumpió, pero no se interrumpió la sucesión apostólica. No se confundan, no confundamos una cosa con otra. El tema de que se haya detenido el papado no significa que no haya una cadena sin detenerse de papas, porque luego de este vino el otro, luego de este vino el otro. Bueno, estuvimos un par de días sin papa, estuvimos un par de meses sin papa, estuvimos un año sin papa, pero luego vino otro y siguió el otro y siguió el otro, y a este le sucedió aquel y a aquel le sucedió el otro, desde Pedro hasta hoy. ¿Hubo momentos en que no hubo y hubo que esperar por un motivo o por otro? Sí. ¿Se interrumpió la sucesión apostólica? No, eso no ocurrió nunca, porque la sucesión apostólica va por el costado, digamos, va por los obispos que luego van a ordenar a los papas. Entonces, los obispos se reúnen para ordenar, elegir al papa. Entonces, vamos a ver un poquito este tema de cuándo y cómo y por qué se interrumpió alguna vez, estuvo detenido la sucesión de los papas.
A lo largo de la historia de la Iglesia Católica ha habido varios periodos en los que no hubo un papa que gobernara. Esta situación se conoce como interregno papal o interregnos papales y han ocurrido por diversas razones, como crisis políticas, disputas internas, falta de consenso en la elección del sucesor. El término interregno proviene del latín interregnum, que significa entre reinados o entre gobiernos, aunque se usa principalmente para referirse a periodos sin un rey en las monarquías. En el contexto de la Iglesia Católica se aplica a los momentos en los que no hubo o no hay papa en funciones. En la Iglesia Católica el interregno es conocido oficialmente como sede vacante. La sede del Papa está vacante, que significa que la sede apostólica de Roma está vacía, que no hay un Papa. Este periodo ocurre desde la muerte o renuncia de un Papa hasta la elección de su sucesor en el cónclave. El cónclave es la reunión en la cual se elige un nuevo papa. Se le llama interregno porque el papa es considerado el vicario de Cristo y en cierto sentido un gobernante supremo de la Iglesia, por lo que su ausencia es vista como un intervalo entre dos gobiernos. Veamos el interregno entre San Marcelino en el 296, fíjense en qué año estamos hablando, y el 304. Fíjense un poquito esto, estamos hablando de un interregno en una época anterior a Constantino, o sea que venía la sucesión papal normal y de repente se cortó entre el 296 y 304 que estaba Marcelino y San Marcelo entre el 308 y 309. Esto fue después de la persecución de Diocleciano. La Iglesia tardó 4 años en elegir un nuevo papa debido al caos y a la persecución que había contra la Iglesia. Fíjense cómo el papa nos había interrumpido desde Pedro hasta Marcelino en el 304. Y ahí hasta el 308 quedó stand-by porque tenían a Diocleciano, que era un tipo que persiguió muchísimo a la Iglesia, y Marcelino I siguió del 308 al 309. Los papas duraban nada, los liquidaban 2 minutos. Fíjense que este tipo dura un año, ¿no? Marcelino I. Entre Clemente IV, ya estamos en el 1268, y Gregorio X, 1271, existe también un interregno, ¿no? Un momento. Tras la muerte de Clemente IV, los cardenales no lograban ponerse de acuerdo, lo que llevó a una de las elecciones más largas de la historia, ¿no? Tardaron muchísimo en ponerse de acuerdo y las elecciones se demoró tanto que entre el 68 y el 71 hubo un interregno. Este interregno del que hablábamos con Gregorio X fue llamado el Gran Interregno porque fue un lapso largo, ¿no? El motivo de este interregno fue que tras la muerte del Papa Clemente IV en 1268, el cónclave quedó dividido entre facciones francesas e italianas. Estos no pudieron ponerse de acuerdo hasta que finalmente eligieron a Gregorio X en 1271. Para evitar futuros interregnos largos, Gregorio X estableció reglas más estrictas para el cónclave en la Constitución Ubi Periculum 1274, exigiendo aislamiento y restricciones a los cardenales electores. Veamos el cisma de Occidente, 1378-1417. Durante este periodo complicado, muy complicado de la Iglesia, hubo 3 papas que no se ponían de acuerdo. 3 papas que estuvieron simultáneamente, lo que creó una crisis en la Iglesia. Aunque había papa en función, la confusión y los reclamos dividieron a la autoridad de la Iglesia. El problema se resolvió con el concilio de Constanza, 1414 a 1418, que depuso a los papas rivales y eligió a Martín V como único
papa legítimo. ¿Qué fue lo que ocurrió para que esto llegara a esta situación? Después de la muerte de Gregorio XI en 1378 se eligió al Papa Urbano VI en Roma, pero algunos cardenales no lo reconocieron y eligieron a Clemente VII en Aviñón. Esto causó un cisma con papas rivales en Roma y Aviñón. El Concilio de Constanza en 1414-1418 logró poner fin al cisma con la renuncia de los papas en disputa y la elección del único papa legítimo, Martín V, en 1417. Estos tres papas rivales y al mismo tiempo simultáneos se debió a disputas políticas, desacuerdos en la Iglesia. Y esto tuvo el motivo de que en 1377 el Papa Gregorio XI regresó de Aviñón a Roma, terminando el papado de Aviñón, que duró entre 1309 y 1377, donde los papas habían residido en Francia. Sin embargo, al morir Gregorio XI, en 1378, los cardenales franceses y romanos se dividieron. Los cardenales, presionados por el pueblo romano, eligieron a Urbano VI, Papa de Roma. Pero Urbano VI resultó ser autoritario, conflictivo, enemistándose hasta con los mismos cardenales que lo habían elegido. Los cardenales franceses declararon que la elección de Urbano VI había sido forzada y por lo tanto inválida. En respuesta, eligieron a Clemente VII como papa rival en Aviñón, que fue llamado un antipapa. Ahora había dos papas, uno en Roma y otro en Aviñón, apoyado por diversos reinos europeos. También los reinos europeos querían tener el papa de su lado, ¿no? Ahora vamos a explicar un poquito esto. Para acabar con la crisis, en 1409 se convocó el Concilio de Pisa, donde los obispos intentaron deponer a ambos papas y eligieron a Alejandro V como un nuevo papa. Sin embargo, ni Urbano VI ni Clemente VII aceptaron renunciar, por lo que en ese momento ya había tres papas, ¿no? Juan XXIII, sucesor de Alejandro V en Pisa, Gregorio XII, sucesor de Urbano VI en Roma, y Benedicto XIII, sucesor de Clemente VII en Aviñón. La solución fue el Concilio de Constanza en 1414-1418. Se depuso a Juan XXIII de Pisa y Benedicto XIII de Aviñón, y Gregorio XII de Roma renunció voluntariamente. Y en 1417 se eligió un nuevo papa legítimo, Martín V, restaurando la unidad de la Iglesia, y con ello terminó el cisma de Occidente. Luego hubo el interregno tras la muerte de Clemente IV. El cónclave se prolongó, por disputas entre cardenales hasta que finalmente eligieron a Celestino V, un ermitaño que renunció meses después por no sentirse apto para el cargo. La elección de su sucesor, Bonifacio VIII, trajo conflicto con el rey de Francia, Felipe IV. Veamos otro interregno en el saqueo de Roma en 1523-1524. Tras la muerte de Adriano VI en 1523, el papado estuvo vacante por meses hasta la elección de Clemente VII en 1524. En 1527 Roma fue saqueada por las tropas del emperador Carlos V y el papa tuvo que refugiarse en el castillo de Sant'Angelo. Otro interregno tras la muerte de Pío VI en 1729-1800, que fue apresado y murió en el exilio en Francia durante la Revolución Francesa. Hubo dificultades para reunir a los cardenales y elegir un sucesor. En plena Revolución Francesa, la Iglesia fue muy perseguida. Se eligió a Pío VII, quien posteriormente firmó el concordato en 1801 con Napoleón. La Revolución Francesa era absolutamente anticatólica, ¿no? Absolutamente anticatólica. Era una revolución promovida por el saduceísmo, eso tendríamos que analizarlo, pero es un tema. La Revolución Francesa tiene a los saduceos detrás, por eso hubo masacre de católicos en Francia, los masacraron. Es tremenda la masacre de sacerdotes y fieles católicos, fue tremendo, tremendo, tremendo.
Nunca se habla mucho de eso, pero es una cosa impresionante, impresionante. Mataron a todo lo que era católico, los persiguieron y los mataron. Algún periodo de sede vacante reciente en épocas modernas, entre la renuncia de Benedicto XVI del 28 de febrero de 2013 y la elección de Francisco el 13 de marzo de 2013. Ahí tenemos un interregno de hace poco. Entonces vemos que la sucesión apostólica no se cortó nunca, no importa si había 3 papas o no había ninguno. La sucesión apostólica va por el costado, porque es los que se van ordenando, que luego van a elegir al papa. Pero la sucesión apostólica nunca se cortó, no importa que no hubiese papa o que hubiese 3. Por otro lado, aunque cada reino quería tener su propio papa para tener un control sobre la iglesia, de todas maneras es muy interesante ver cómo por debajo de todo este lío de política y de que todos querían tener un papa para hacer controlar la iglesia católica, por debajo la iglesia se seguía moviendo igual. La iglesia católica nunca se detuvo, por más que hubiese 3 papas o no hubiese ninguno. En el territorio la iglesia avanzaba igual, llevaba los monasterios igual, llevaba la educación igual, llevaba el cuidado de la gente, les enseñaban a leer y escribir, los monasterios funcionaban igual, los textos se copiaban igual. Esa era también la bronca de los reyes, príncipes, qué sé yo, que creyendo que teniendo el Papa con ellos iban a detener o manipular a la iglesia, lo cual no lo consiguieron, ni aún en los peores momentos de la iglesia, del papado, con los Borgia, ni siquiera en ese momento detuvieron al movimiento de la iglesia en el territorio. Nunca pudieron hacerlo. Aún complicándole la vida a los papas, manipulando el papado con algunos gobiernos tremendos, terribles, aún preso el papa, como vimos con Napoleón. De todas maneras, la iglesia continuó su trabajo por debajo, calladitos, llevaban de todas maneras la evangelización, la salud, la educación al pueblo. La iglesia nunca se detuvo y así es como aún en los peores momentos con los Borgias se ve la evangelización del norte de Europa, que nunca se detuvo. Ese fue el gran enojo de aquellos que trataron de frenar a la iglesia manipulando el papado. No, la iglesia es imposible de detener. Tenés que matar hasta el último católico. Trataron, no es que no trataron. En la Revolución Francesa trataron de matar a los católicos. Bueno, mataron algunos. 50.000, 100.000 católicos mataron a los campesinos. 500.000 creo que mataron en aquella época, pero detuvieron a la iglesia y no, la verdad que no la pudieron detener. La iglesia sigue y sigue hoy. ¿Se persigue a la iglesia católica hoy? Sí, la siguen persiguiendo. ¿Y la pueden detener? Y no la pueden detener. No importa si matan a los católicos, la iglesia continúa, porque es un pueblo, ¿no es cierto?, muy grande. Constantino trató de arreglar con la iglesia y frenarla, ¿no?, porque el Imperio Romano no podía detener a la iglesia católica. Como habíamos visto, había ya una línea papal antes de Constantino, y Constantino creyó que llamando a un sínodo, el Concilio de Nicea, para manipular a la iglesia, iba a poder pararla, usarla para los fines de los romanos. Bueno, no lo consiguió. Roma como imperio desapareció y la iglesia católica continúa. Y hoy seguimos estando acá, ¿no? La iglesia católica sigue, aún con muchos mártires en el camino, muchos que han sido perseguidos y asesinados. La persecución a la iglesia católica fue realmente muy grande a través del tiempo, pero acá estamos, seguimos para adelante.
No importa si tenemos papa o no tenemos papa, si hay momentos en que el papado no existió y tuvo que seguir después de las persecuciones, la sucesión apostólica no se cortó jamás y no se va a cortar porque están los obispos dispersos y entonces no hay forma de detener la sucesión apostólica, porque la Iglesia Católica tiene ministros ordenados. Y eso es un tema que no se puede negar. Yo los entiendo a nuestros hermanos protestantes que por ahí dicen, no, pero nosotros tenemos pastores, los pastores de los cuales habla la Biblia. Bueno, sí, está todo muy bien, pero sucesión apostólica, no. ¿No? Pueden enseñar la Biblia, está muy bien. Pueden ayudar a sus comunidades, pastorear a sus comunidades, está muy bien, genial. Pero no tienen ministros. No los tienen y no los van a tener porque Lutero, que es el que divide y se separa de la iglesia, no podía ordenar. Y de hecho no ordenó a nadie. Así que no hay forma. Lamentablemente, para aquellos que creen que son ministros protestantes, no existe. Tal cosa no existe. Muy bien. Creo que esto era importante porque había estado escuchando estos días este tema de conversaciones, ¿no? Bueno, pero los papas, se cortó en determinado de los papas. Bueno, sí, esto que les expliqué, pero eso no impidió que la Iglesia Católica continuara sin detenerse y que la sucesión apostólica continuara sin detenerse. ¿Cierto? Muy bien, les dejo algo para pensar, que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto, les habló Pablo Castro.